Capítulo 29. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé mi alma se gloría. Óiganlo los humildes y se alegren. Salmo 33, 2. Introducción a la vida religiosa. Durante la semana procedimos a arreglar nuestra vida de modo que respondiera al deseo de perfección que llevábamos. Se arregló así. Después de la levantada, que se hacía cantando los salmos, como antes dije, una hora de oración. Los primeros días les di reglitas y algunas consideraciones acerca de lo necesario de la vida de oración. Poco después, cuando las creí encarriladas en el método, determiné que cada una la hiciera sola y aun que eligiera el lugar. Esto, que después les ha parecido raro a las demás, lo hice porque creí que así lo hacían en donde quiera que debían orar. Creí que la soledad debía ser completa. Además, a mí misma se me volvió duro eso de tener testigos en el caso de venir lágrimas o alguna manifestación externa de fervor. Por otra parte, eso de un mismo tema de meditación para todas me parecía más dificultoso que mascar un mismo bocado dos bocas. Siempre, Reverendo Padre, me ha parecido que para que el tema de meditación hay cierto como llamamiento del Espíritu Santo y que ese llamamiento no ha de hacerlo en colectividad, sino a cada uno en particular. Mas, después de que he sabido que en las demás casas religiosas se medita un mismo tema y están juntos los religiosos, respeto mucho eso, pero no he cambiado en la congregación, porque creo que así esté bien para nosotras. Si alguna vez la Iglesia, por medio de algún superior, lo cambia, está bien. Con mucho gusto oraremos juntas porque Dios nos dará la gracia de que todas tengan el llamamiento para el mismo tema. Nuestro desayuno quedó establecido tomándolo de pie. Esto me lo dictó esta consideración. Si fuéramos religiosas, ayunaríamos y pagaríamos por nuestros pecados y los de los pobres pecadores e infieles con penitencias. Siendo misioneras no podemos hacerlo porque nuestra salud se resiente. Luego, en reconocimiento de nuestra impotencia y de la necesidad de reparar y pagar por nosotras y por nuestros hermanos, tomemos siempre estos alimentos como de paso y como quien no tiene derecho a ellos. El tomarlos sea una confesión de nuestra debilidad para ayunar y de nuestro deseo de hacerlo. En esta misma categoría quedó el refresco o refacción de la noche y del mediodía. Enseguida de las oraciones de la mañana que se hacían inmediatamente después de vestirse, cada una arrodillada al lado de su estera o cama. La oración inmediatamente a la Santa Misa. Mas como solo 3 meses después la tuvimos, íbamos al altarcito que habíamos formado en un pedacito de sacristía de lo que se llamaba iglesia, y allí leíamos algo espiritual, pero cada una en su libro muy escogido. A veces a esta hora, encerraditas allí, les enseñaba lo necesario para su manejo y su espíritu. Después al trabajo con los niños, ya casi todos pervertidos, por desgracia, y que como veían el desprecio que nos rodeaba, nos despreciaban más aún, tanto a nosotras como a nuestra enseñanza. Qué risa tan despectiva les dio cuando quisimos que se pusieran el agua bendita en la frente, y qué palabras tan suaves se lanzaron. Pobrecitos. Una hermana se ocupaba con los niños y otra con las permanentes visitas de los importunos que no querían salir, pero a quienes no queríamos arrojar para ver de hacerles un poco de bien. Esta servidora se ocupaba en dirigir y enseñar a las hermanas algo en la enseñanza y además escribía algunas carticas para dar cuenta a los superiores y a las buenas personas de Medellín y Cañas Gordas que habían escrito interesándose por la obra.
Esto mientras no hubo indios. Muy pronto tuve que entenderme con ellos sola, pues se trataba de inventar los métodos y de atraerlos, por lo cual lo primero debía hacer sorprenderles su verdadero carácter, cosa que ocultan sistemáticamente más que la garza a su nido. Por eso las hermanas no se metían con ellos al principio. Comenzamos a rezar el oficio parvo, también como medio de conseguir de la Virgen el don de la fe para los amados indios. Además rezábamos a la medianoche los salmos penitenciales con el fin de espiar por los indios y conseguir su conversión. Se pusieron algunas prácticas de penitencia, tales como el cilicio, la disciplina al principio casi diaria y otras para alcanzar la misma gracia. Bien, comprendíamos que solo con ir a la Beiba no se salvarían los pobres salvajes. Sentíamos que era necesario desarmar a Dios y arrancarles a fuerza la oración y penitencia. La gracia por tantos siglos había sido detenida para ellos, en un corazón que a pesar de ello los amaba infinitamente. Ya desde aquellos primeros días comenzó a oírse entre nosotras el Ave María en la forma que lo usamos ahora, también para traer la misma gracia. En el alma de las hermanas traté de imprimir la idea de que Dios no podía ser conocido a los infieles, sino se les mostraba un reflejo de Él en nosotras mismas y en nuestro modo de ser. Así, debíamos tener una bondad con ellos que, subyugando sus voluntades y superando cuanto ellos pudieran esperar y alcanzar a pensar, pudiéramos después decirles así es Dios y más. Debíamos abatirnos tanto hasta ellos que después, por ese abatimiento, pudiéramos darles idea de los anonadamientos y rebajamientos de la encarnación. Debíamos tener con ellos misericordia y providencia grande para que después nos sirvieran de término de comparación con la de Dios. En fin, toda nuestra vida debía ser una plegaria por el don de la fe y una preparación para ella, sin economizarnos ni buscarnos en nada, sin tener en la cuenta nuestro propio mérito, sino la mayor gloria de Dios. Quise que la generosidad fuera como nota característica de ellas, porque sentía que nuestra misión lo necesitaba. La idea de ser santas me parecía que no les daba suficientes fuerzas para tales trabajos, mientras que la de ver a Dios conocido como por mayor número de almas y alabado por mayor número de bocas y mayor número de corazones puestos al servicio del amor, le daba fuerzas hasta lo inconcebible. Por eso la alabanza y el deseo fueron semillas que comenzamos a cultivar desde el principio. Ese espíritu se respiraba por donde quiera. De eso diré algo más en su lugar. ¿Cómo se mitigaban mis dolores? Desde entonces mi alma comenzó a aliviarse un poco de mis dolores. Llamo míos estos dolores porque me parece que están nacidos a mi alma, que cuando todo me falte y cuando todo lo deje, irán conmigo. Padre, son de tal modo íntimos que no concibo vivir sin ellos y es lo que menos comprendo del cielo. Me parece que a la hora de la muerte, el último y único duro adiós que diré de este lado de la tumba será a mis dolores. Ahora mismo, al escribir el corazón, me está diciendo cuánta verdad es lo que digo, Dios mío. ¿Cómo en el cielo podré ser feliz y no sufrir, viéndome desconocido de los hombres, viéndote ofendido y sobre todo viéndote blasfemado? Si no me cambias, Dios mío, con tu licencia, me vuelvo a la tierra a llorar por el desconocimiento de los hombres. Perdóname, Padre, de mi alma este arranque del cual, sin embargo, no puedo arrepentirme, porque Él no expresa aún lo que siento, aunque sí me parece que estoy loca. Ay,
Qué maluco es tener que hacer conocer estas cosas que solo Dios entiende. Y digo que solo Dios, porque yo tampoco las entiendo. Y mientras más las siento, más se escapan a mi pobre comprensión. En estos días le pregunté al señor Willes si las almas se enloquecían y me contestó que sí. Ya recordará, padre, el golpe del hormiguero. Pues desde entonces me enloquecí. ¿No es locura llamar a Dios como entonces lo llamaba? Yo creo que gente más juiciosa se contiene y además no se acorrala tanto en esas agonías. Es por lo que me hace más falta el cielo, para poder gozar de Dios y con serenidad. Esto aquí todo es impetuoso y el corazón es tan pequeño que desequilibra la cabeza en sus afanes. Amar con serenidad es precisamente, según entiendo, uno de los efectos de la plenitud que recibimos en el cielo y que es como una aplicación del mismo Espíritu de Dios. Esto lo siento, pero como jamás lo he visto en ningún libro, quizás el expresarlo tendrá sus inconvenientes y no aceptaré con las propias palabras propias. Por eso, Padre, si quiere quitar este concepto, sabe que es libre, como estos escritos salen de mí para no volverme y salen tan salidos que jamás los llamaré míos. No tiene que tener ningún reparo. Dije que comencé a aliviarme un poco de mis dolores, porque las dificultades, las penas, las inclemencias solamente pueden aliviar el corazón herido del modo que ha sido el mío. Por eso, Padre, es por lo que creo que si llegara a no sufrir, me matarían mis dolores. Pues con las primeras dificultades y con eso de ser duro todo, más duro para mí que para mis compañeras, según hemos podido verlo, por la delicadeza de mi sensibilidad, se mitigaron aquellos dolores como cuando medio se apaga el fuego al ponerle leña. Así siento que las cosas adversas me alivian, y sobre todo cuando las tomo por la causa de Dios. En los primeros días de instalación no pasaba por mi alma un solo cuidado. Tenía un abandono que casi lo llamo pleno. Lo tenía sin esfuerzo. Parece que el amor se aquietó en una sola gracia de paz. Al hablarle a las hermanas sentía algunos arranquitos, pero ligeros y transitorios. Esto duró poco, sin embargo, porque ciertos recrudecimientos de dolor que me venían por causa de la inmensa desolación del alma de los infieles, que se me hacía muy palpable en el trato íntimo con ellos, me volvieron a sacar de la serenidad del abandono. Diálogo con el primer indio. Ahora, volviendo a lo material y a los indios, no tardó el indio Juan de Jesús en volver. Si no recuerdo mal, volvió en la misma semana. Inmediatamente que volvió me dijo: yo quiero para preguntar, ¿vos a qué viniendo aquí? A enseñar a los indios la ley de Dios. Pensó un poco y luego resueltamente me dijo: ¿ese vos solo u otro mandó? ¿Mandó gobierno? No, le contesté, gobierno no mandó, Dios sí mandó. ¿Dónde topates Dios? En Medellín, le dije. Luego convivencia me dijo: indio no atiende, aprende. Libre sí atiende, porque es alma, es decir, porque tiene alma. Indio también tiene alma, le repliqué. Vos no sabe, indio no es alma. Tenés que ir otra vez tu tierra, porque indio no gusta a vos. Bueno, le dije, pero como yo quiero mucho los indios, no les enseño. Pero vivo aquí, para que tengan donde pasear, para almorzar y tocar grafófono. Nosotros nosotros no sabe almuerzo, no sabe eso vos dice. Es decir,
que la palabra almuerzo no la conocían y la de grafófono menos. Total, que sin hacer caso de esto saqué el grafófono y lo puse a funcionar. Dios mío, qué susto. Vos tiene gente metido donde esa tabla, ese hablando no gusta. Nosotros da miedo. No había para qué continuar diciéndoles que dentro del grafófono no había nadie guardado, porque no lo creían. En medio de todo, el indio repetía: vos, tu tierra, volvé. Nosotros no atiende, sin alma pues. Llegó el almuerzo y lo comió como un perro, es decir, con ansia especial. Muy bueno, le dije, ¿no ve? Aquí nosotras para comer con usted y esto muy bueno. Ah, está bueno, contestó y puso término a la visita. Bastante poca esperanza nos daba esto. Para mí era mucho porque el deseo es confiado y además no me sorprendía con la desconfianza de los indios, muy natural si consideráramos la historia de su pasado, tan dura y tan triste. Hambre de sacrificios. De cada entrevista con los indios salía un renovarse de nuestra fe y un aumento en dones y penitencia. Si hubiéramos podido derretirnos en holocausto para conseguir la conversión de cada uno de los que iban llegando, lo hubiéramos hecho gustosas. Ante estos deseos y resolución, naturalmente que el sacrificio lento de cada día nos parecía muy poca cosa y cada uno quería llevárselo para sí todo. Por eso en la mesa el plato más malo, el plátano más paludo, el pedazo menos bien hecho conservado, en el vestido el más malo, en los lechos los más mal colocados, el más duro, en los oficios el más difícil, etc., eran los preferidos por cada una. Había propiamente hambre de sacrificio. Por eso los que se presentaban no se volvían duros. Tengo a este respecto una idea que no sé si sabré desarrollar y que creo que fue el germen de esta abnegación. Habíamos renunciado a todo, absolutamente a todo lo que, según las leyes de la más acendrada perfección, se puede renunciar por conseguir la salvación de estas almas. Casi todas habíamos sentido atractivo por la vida religiosa y habíamos renunciado a ella para buscar y llevar al cielo esas almas queridas, y esto lo habíamos hecho con abandono total de nuestro porvenir. Si después, por voluntad expresa de los superiores, fuimos religiosas, nos vino muy bien, pero fue generosidad exuberante de Dios quien nos recibió el sacrificio y luego nos dio con las almas que buscábamos la vida religiosa como corona de fortaleza para que no desmayáramos. Esta gracia reforzó el espíritu de apostolado, dio estabilidad a la obra. Gracias al orden de los sucesos, nuestras constituciones se hicieron de tal modo que sirven a maravilla para la salvación de los pobres indios. Antes misioneras que religiosas. Dios permitió que antes fuéramos misioneras que religiosas, para que la experiencia del apostolado y la formación misionera misma dictaran unas constituciones completamente adaptadas al género de trabajo apostólico que requieren los infieles y salvajes en las condiciones de los de la mayor parte de Colombia. Fue esta la razón que expuse al señor Crespo cuando de parte de la Nunciatura me preguntó si no podíamos asimilarnos a una congregación existente. Dije que no conocíamos ninguna cuyas constituciones no se opusieran a esta clase de trabajos. Todavía después me hizo escribir al señor Crespo los motivos que me hacían creer que para este apostolado se necesitaba una nueva creación religiosa con carácter muy diferente al de las otras, y entre otros motivos expuse este de ser necesaria una en la cual las prácticas religiosas estuvieran constantemente al servicio del apostolado y éste ayude a aquellas. Cuando ya nuestra vida religiosa quedó ensayada, se vio lo muy bien que encajó en nuestro apostolado. Por eso nuestras constituciones se cumplen lo mismo dentro de casa que en el monte, en el bohío, en el camino, etc. Se desarrolló primero el celo que todo lo demás, lo cual aseguró cierto desprendimiento de la vida religiosa que no sé explicar.
pero que hace que, aprovechándolo como el mejor medio escogido por Dios para ellas y para sus protegidos, no se paren en sus dulzuras, sino que miren únicamente la gloria de Dios en su doble estado. De este modo, el celo se alimenta del sacrificio y el apostolado mismo, tanto como de las prácticas religiosas, pues se identifican con ellas. Este desprendimiento se advierte especialmente en las primeras semanas y mi empeño es que se sostenga y plante en las demás. No sé qué haya dado esta idea de un modo intangible o si lo que al respecto siento sea incorrecto. Sé sí que si hubiera formado antes nuestra vida religiosa, que esta clase de apostolado no hubiera resultado en la armonía que indico entre ellas y nuestro trabajo, tan diferente del de las demás misiones. Para la mejor comprensión de esto, debo decir que este método de reducción, catequización, etc., ha resultado diferente sin que al hacerlo así haya entrado en mis planes. Cuando lo establecía, creía de la mejor buena fe que así se obraba en todas las misiones. Cuando vi que algunos se escandalizaban de él, otros se asustaban, otros lo criticaban y todos lo miraban y calificaban como nuevo e inusitado, advertí que era diferente. Hay muchas personas que creen que con él he buscado ser innovadora y el aplauso y renombre. Dios mío, bien lo sabes, que solo lo practiqué porque creí que sí se practicaba en todas partes y que era el único que daría resultado conveniente. El único medio que vi para hallar lo que ardientemente buscaba. Si esto resulta bueno, como lo parece, Dios lo hizo validándose de mi ignorancia, y si no resulta bueno, es hijo de mi bobería. Dios sabe que hubiera dado un ojo de la cara porque jamás se conociera lo que Dios ha hecho conmigo y a pesar de mi miseria. Escasez y miserias del pueblo. Las gentes continuaban en su afán de hacernos indolente compañía. Eran testigos obligados de toda nuestra vida y trabajos. Era la gente más negada en todo sentido. No conocían nada y cuando nos veían los sorprendía. No mostraban deseo de aprender nada. No asistían sin mostrar cariño. Pero si los ocupábamos en algo protestaban con esta expresión: háganlo ustedes, que son mujeres como todas. Como muestra para ver el estado de atraso de estas gentes, puedo dar de un fuelle que para la cocina hicimos llevar de Frontino y hubo que dejarlo expuesto varios días porque todos acudieron a ver esa máquina. Por esto me decía el señor inspector provincial: dé por matriculada a toda esta gente y a cuantos vengan a verla, porque es mucho lo que aprenden en su calidad de curiosos con solo que la saluden. Nos daba la compasión oírlos decir: ahora ya no pueden matar a los indios como antes, porque ya las hermanas les están echando el alma. La escasez en la población era espantosa. Los huevos eran ya como cosa de la historia, de que no se hacía cuenta, porque todas las gallinas se habían muerto por la escasez. El maíz no se encontraba sino cuando llevaban las de cañas gordas a subido precio, porque los caminos no permitían el comercio ni comunicación casi ninguna, mejor dicho, la falta de caminos. No se conocía el arroz, por decirlo así. Una vez conseguí que un muchacho llevara algunas libras de Frontino para el mercado de la Beida y tuve que comprárselo todo porque nadie lo compró. Era todo una miseria. En lo moral no andaba mejor esa pobre gente, pero ese velo no hay que descorrerlo. En lo religioso era tanto el atraso que precisamente el odio de la gente a nosotros era porque no conocían a nadie que no quisiera casarse, y como nos veían tan decididas para continuar en nuestro dulce celibato, creían que estábamos engañándolas, sobre todo a las mujeres, para quitarles a ellas la facilidad de casarse.
La castidad cristiana era completamente desconocida por esas pobres gentes. Un hombrecito nos perseguía en la calle cuando salíamos por las tardes a ver los enfermos, pidiéndonos absolución a sus pecados sin que valiera explicaciones. Le dábamos medallas y escapularios, pero no quedaba contento. La peste más espantosa era como huésped permanente en aquel sitio. Paludismo, úlceras y diarrea de sangre eran, unidos al tuntún, las enfermedades que asolaban aquella tierra. Alguna vez les dije a las hermanas, miren, si salen a la calle vendadas y cogen al transeúnte que se les atraviese, estén seguras que usted tiene una de estas enfermedades. Sobre todo la diarrea era cosa que infundía pavor. Las gentes en la calle parecían cadáveres, sin que nadie se preocupara por mejorar aquella situación. No se tiraban en sus miserables esteras sino para morir. La enfermedad la pasaban andando, como envenenados de un humor negro en el genio que daba espanto, sobre todo si nos miraban a las recién llegadas, parecían mascando retama. 3 o 4 señoras formaban la excepción de esto, pero tampoco sabían hacer una atención ni a los que íbamos, ni a los miserables que a su alrededor veían sufrir. De caridad no hablo porque eso sería demasiado pedir. Tampoco había hierbas medicinales, ni sabía el pobre pueblo que se pudieran curar. No sé si se habrían dado cuenta de que había médicos. En todo esto me refiero a la gente pobre y hago excepción de unos pocos gamonales que sin duda salían a Frontino en sus necesidades y que veían a aquel pueblo destruirse indolentemente. Algunos buscaban brujos, pero como estos valen mucho, no estaban al alcance de la mayor parte. Quizás no supe sino de uno que lo hiciera siempre. La fiebre perniciosa, al llegar nosotras, había entrado también en el cortejo de males que afligían a esta gente. Como entre ellos los afectos de familia también eran mínimos, no había tampoco mucho afán en los pocos alentados. No acabaría, padre, de referir miserias de ese pueblo, pero como ya va a ver, esto fue uno de los motivos para que brillara la gloria de Dios mejor. Se manifiesta la misericordia de Dios. Aquí, Padre de mi alma, voy a descorrer el velo de algo que yo misma he tratado de ocultarme y que vuestra reverencia me ha dicho que debo consignar con la mayor sencillez en estos apuntes, pero debo serle franca. Me estremezco de que alguno pueda ver esto desde otro punto de vista que no sea el de las misericordias de Dios con los pobres y el favor que Él debe a la propagación de la fe misericordiosamente también. Esta miseria y esta peste eran sin duda permitidas por Dios para hacer brillar su influencia en esta obra de la misión entre los infieles que rodean a Dabeiba. ¿Qué digo? ¿Influencia? No, para mostrar que Él solo era el dueño de la obra. Dios mío, cuánto amas a los pequeños. En ese sentido también entro yo en el número de tus preferidos. Bendito seas. Jamás fui aplicada a la medicina, ni me empeñé en curar enfermos. Al contrario, en casa siempre me confiaba en lo menos posible a los enfermos, porque les dejaba sufrir a mi pesar, por supuesto. Al decir esto, Padre mío, se me viene a la memoria un hecho que quizás debo referir en abono de lo que vengo diciendo, y para que se vea cómo no era mucha mi caridad con los enfermos. En 1900 estaba con tifo carmelita y ya todas las personas que ayudaban estaban rendidas de trasnochar. Me ofrecí con la mejor voluntad a reemplazarlas y me aceptaron el ofrecimiento por la necesidad, pues a mí jamás me tocaban estas cosas, parte por lo poco hábil y parte porque como enseñaba mucho, temían por mi salud si perdía sueño. Tan luego como quedé con la pobre enferma, hice con Dios el negocio de aprovechar muy bien la noche gozando de su presencia, ya que el sueño no me la quitaría a la vez que veía a la enferma y le servía en todo.
La enferma estaba en estado de adormecimiento febril, de modo que para darle las medicinas ordenadas por el médico, bajo grave responsabilidad, había que llamarla. Viéndola tan quieta, salí a un balcón, miré el cielo estrellado y no supe más de mí, ni de la enferma. Quizás, como tenía costumbre de hacerlo, pensé en algo de Dios con intención de hacerlo brevemente y no fui dueña de mí misma. Cuando advertí, estaba llena de lágrimas, muy encendida en fervor, pero no creía que hubiera sido larga mi oración. Entré a ver la enferma y la encontré malísima. Me había llamado y buscado con los ojos desde su lecho y al no encontrarme hubo de resignarse la pobre. Naturalmente, con la falta de las medicinas que eran para mantenerle la temperatura baja, la fiebre le subió y se vio en gran peligro. Yo me empeñaba en decirle que solo había faltado 1 minuto mientras hacía una cosa, pero tuve que convencerme que falté muchas horas y que me porté mal y lesioné la caridad. Por fortuna, esta gravedad no fue de mucha importancia, o Dios en su misericordia conmigo permitió que no tuviera resultado. Pues en Dabeiba, padre, tuve que ponerme a recetar. Tenía gran cantidad de bicarbonato y les dije a las hermanas, con esto hemos de curar a esta pobre gente. Ellas se rieron, pero Dios, como lo necesitábamos, obró por él. Primero fue una mujer con una pierna reventada por muchas partes y con una gran llaga en ella. Sufría erisipela desde hacía muchos años. Estaba palúdica y de 70 años por lo menos. Naturalmente creo que no se hubiera curado, pero Dios iba a abrirnos camino entre las gentes, curándole sus achaques, y se valió de nuestro bicarbonato. Le hice 4 papeletas, le di la instrucción para tomarla, que no fue otra que esta, después de cada comida, una. Bien hubiera podido decirle que se las tomara todas juntas, según eran de pequeñas y inofensivo el bicarbonato. La pobre hija llevó a su madre, que guardaba cama, ya como para no levantarse más, aquella medicina. Se la tomó religiosamente según la importante instrucción y quedó curada. Aquella pierna parecía no haber tenido nunca úlcera y la misma mujer la mostraba diciendo, mire, ni señas. Pues mire, le dije, qué tan bueno es el bicarbonato. La viejecita quedó perfectamente buena. Al saber esto, las gentes que ignoraban que Dios solo había sido el autor de esa curación se agolparon a la casa en busca de remedio y me torné en un doctor consumado. Prodigios con que Dios autorizó la misión. Referiré aquí algunos de los prodigios con que Dios autorizó nuestra misión. Entre esas gentes, referirlos todos no sería posible porque yo misma no los supe. Por ejemplo, yendo para Río Verde, me sacaron enfermos, de modo que el camino se veía como una larga fila de gentes, siendo una vía en donde no había sino 2 casas. Pero era que salían de las montañas a situarse el camino cuando sabían que este pobre instrumento de Dios iba a pasar. Se colocaban en el camino en grupos. Naturalmente, yo no me atrevía a desatenderlos si me demoraba. Ordinariamente el que me acompañaba, algunas veces un sacerdote, se le acababa la paciencia porque la jornada se tenía que repartir en 2 días. Entonces determiné recetar más ligero y para eso no enterarme de la enfermedad, sino que les preguntaba qué hierba podían conseguir más fácilmente o qué alimento tenían más abundante y de eso les recetaba. Esto lo hacía porque sentía, Padre, que la virtud de Dios lo mismo obraba conociendo yo la enfermedad que no conociéndola y además no hubiera acabado. Al día siguiente me encontraba grupos de gente que salían llorando a darme los agradecimientos porque los había curado de viejas enfermedades y me referían de otros que habían recibido la misma gracia, agregando que esos remedios eran muy buenos. En un caso desesperante de una enfermedad penosa, el remedio fueron 2 huevos crudos. Me vi en el caso de recetar eso,
porque tuve miedo de recetar hierbas a enfermedad tan desconocida. Una vez fue un hombre enfermo de una cosa vergonzosa que yo no conocía ni quería conocer, pues lo atajé en su descripción y le dije: mire, no necesito que diga más, llévese esta pomada y aplíquela tantas veces. La pomada era sebo. A poco volvió al hombre a dar las gracias porque se había curado. Más tarde supe que esta enfermedad no la curaban los médicos porque radica en la sangre a causa de los vicios. Ya hacía como 6 meses que estábamos en Dabeiba y no habían acabado de llegar los enfermos, no obstante que la casa no se veía desocupada. Muchos querían que fuera a sus casas, pero el tiempo me faltaba de todo punto. Una vez me llamaron para un enfermo que llevaba 3 años de diarrea de sangre y se había hecho remedios de los médicos de Frontino, pues era uno de los pocos que sabía que había médicos y que podía buscarlos. Todos los remedios fueron ineficaces y los médicos no habían dejado ya. Tanto más cuanto ya no podía ir a importunarlos porque estaba reducido a la cama y vuelto un esqueleto. Era muy refractario a esas mujeres, que era el nombre que nos daban los principalitos. Como no podía ir, le mandé unos remedios con su hijo, pero él le dijo que no los tomaba si no iba la madrecita. Sin embargo, la enfermedad iba hacia adelante y el hijo no quiso volver a llamarme. Pasados muchos días, ya en caso de muerte del hombre, se resolvió el hijo a llamarme, mas como no pude ir por estar mala de salud, le mandé una hermana y un purgante para que lo tomara al día siguiente, muy suave, pues bien se me ocurría que no lo resistiría de otro modo. La hermana volvió diciéndome que el enfermo no aguantaría ya sino pocas horas, pero que decía que con solo ver a la madrecita se curaría. Con este dicho le cogí miedo al enfermo, pues vi que me atribuía las curaciones, siendo únicamente cosas de Dios, y no pensé en ir. Al día siguiente se me apareció el hijo con estas razones: mi papá no ha pasado hoy ni una gota de agua y dice que no la tomará hasta que no vea a la madre. Eran las 2 de la tarde. Dios mío, me dije, me obliga este hombre a ir, a pesar del miedo que tengo de verme haciendo el papel de santa. Pensé en las agonías de este hombre y me resolví a presentarme. Era verdaderamente un cadáver. No se sentaba siquiera. Al verme, medio se incorporó y dijo llorando: madrecita, si usted quiere me cura. Yo sí quiero, le dije, pero es la Santísima Virgen quien va a curarlo. Le di algunos consejos acerca de la necesidad de confesarse. Me dijo que lo había hecho, lo cual era fácil, porque había ya padre. Fui a la cocina y le dije a la mujercita, después de repasar en mi mente cuantos remediecitos conocía que pudieran servirle y no hallar ninguno que tuviera la propiedad de resucitar, que era lo que en el caso se necesitaba. Váyase al río, y no de la orilla, sino del cordón más inmediato a la orilla. Cójase una olla de agua, luego hiérvala y la pone debajo de aquellas mantas de plátano. Cuando esté perfectamente fría, dele bastantica y siga dándole. Al salir le dije al enfermo que la mujercita le haría el remedio. Le aconsejé que no se hiciera remiso a tomarlo y que amara a la Virgen. Él, levantando los brazos como para abrazarme, me dijo: mire, madrecita, con verla me curo. Le hablé algo como ya para que confiara en Dios y salí. Olvidé decirle que el pobre hombre me ofrecía una rosita de maíz, lo único que tenía, con tal que lo curara. Pobrecito. No sabía que con curarlo yo era la que ganaba, pues que servía para mostrar una vez más el poder de Dios y glorificarlo. Cuando salíamos me dijo la hermana que me acompañaba que por qué había puesto esas condiciones al agua. Sencillamente le contesté: le recité agua porque me parecía inútil otra cosa. El agua al menos le calma la sed.
Le dije que fuera del cordón del río porque esa gente no tiene fastidio de nada y cogen el agua de la orilla del mismo punto en donde tiran los excrementos del enfermo. Dije que el cordón más vecino a la orilla para que no pasara trabajos por llegar al del medio. Le dije que la hirviera porque así es más sana, que la pusiera debajo de la mata de plátano para que se pusiera más fresca, pues esta gente es tal que se la daría tibia y lo haría vomitar. Eso es todo el secreto. Nos reímos. 2 días después fue la mujercita a preguntarme si le permitía darle de esa misma agua a los niños que tenía enfermos porque había curado a su marido. Me dijo que con los primeros sorbos de aquella medicina se le había contenido la diarrea y que estaba ya en plena convalecencia. Verdaderamente pocos días después me mandó a decir que hiciera coger la rosita que era mía, aunque él y sus hijos se tuvieran que poner a pedir de puerta en puerta. Tuve que aceptarle por lo menos algunas mazorcas, porque no tenía sustento, si no le recibía alguna cosa. Yo no sé, Padre, que esto se pueda llamar milagro, pero es una misericordia muy especial de Dios encaminada a despejarnos un poco el horizonte en Dabeiba, con estos y otros muchos favores que iré refiriendo, a lo menos los que recuerdo, fuimos haciéndonos el campo respecto a los civilizados. Además, como diré más adelante, encontré manera de que se sanificara un poco el clima, lo cual nos ayudó no poco a trabajar con el mejor éxito. Conocía la inmensa compasión de Dios. En todas estas cosas mi alma permanecía, aunque un poco aliviada del peso o amargura que mantenía, en indiferencia acerca de lo que pasaba. Me parecía completamente natural cuanto Dios hacía y me sentía pura espectadora de las misericordias de Dios, pero no las veía extraordinarias. Solo veía claro que la inmensa compasión de Dios por los indios y ese amor tan delicado que les tiene a las almas le harían pasar por encima de todo, aun de la impotencia e inutilidad nuestra para salvarlos. De esto sí que estaba tan cierta que casi se me perdía la esperanza, porque era ya en mi mente un hecho. No sé si esto me quedará expresado como es, pero en mi mente lo tengo claro. Hay esperanzas tan seguras que llegan a formarse en el alma como hechas, y por consiguiente se me ocurre que se pierde el concepto de esperanza. Si esto no es así, perdóneme, Padre mío. Alguna vez le dije a un sacerdote antes de irme, es decir, antes de emprender la obra: Padre, sonó la hora de salvación para los indios de Antioquia y aún de Colombia. Él se manifestó fastidiado, como que creía que yo quería decir como que lo conocía por revelación o por cosa muy extraordinaria. Me callé y respeté el fastidio del sacerdote, pero esta seguridad fue creciendo en mi alma sin cultivarla. Naturalmente, después de estar en Dabeiba, la confianza se convirtió en algo tan seguro que es casi realidad, lo palpaba. Esta seguridad tenía por principio el haberle conocido a Dios, su compasión por estas almas. Si me preguntan cómo conocí esa inmensa compasión, no sé responder. Sé que se fue imponiendo en mi alma con un conocimiento cierto. Por eso, nada ha podido hacerme desconfiar de la salvación de ellos, a lo menos en la medida en que se salvan los que tenazmente no ponen resistencia. De allí, el que el horizonte de mi alma de ir a Dabeiba era iluminado por una luz que nada podía oscurecer. Sacerdotes hubo que se rieran de mí porque confiaba demasiado, pero nada me vencía. Necesitaríase que borraran de mi alma lo que conozco de Dios para hacerme entrar en dudas. Imposible. Pues bien, quizás esa confianza segura formaba el fondo de mi alma en aquellos principios, y nada me hería sino el notar desconfianza en alguno. Las hermanas muchas veces, al tratar a un indio criminal o muy cerrado a la gracia, me decían: «¿Este también, madre?».
le respondía invariablemente: de cualquier piedra hace Dios hijos de Abraham. Este espíritu iba formándose en las hermanas a punto de que jamás después de decirles esto las vi dudar de ninguna conversión. Sobre todo les infundía mucho respeto por los medios ocultos que Dios tiene para salvar las almas, y en atención a esos medios les daba aliento para el trabajo, aun en los casos que pudieran llamarse desesperantes. Hacer quedar bien a Dios. Por lo demás, mi amor era entonces tan borrascoso como siempre, pero como si el sujeto de él no existiera, como si dependiera más de otro que de mí, como si fuera amor solo. Por eso no temía que se enfriara, no me cuidaba nada mío, salir adelante la obra de Dios, encauzar su gracia de conversión en los indios, hacer quedar a Dios bien, era todo mi afán. Padre, qué expresión tan terrible esa que le subrayo, hacer quedar a Dios bien. Dios mío, ¿me entiendes? Lo sé muy bien, ¿me entiendes? Pero los que estos leen me entenderán. El Señor quiera que sí. Es que las gentes tienen tan mezquina idea de Dios en todo y sobre todo en el amor a las almas, que me parecía que debía a Dios el probar con hechos que Él las ama infinitamente. Pobre de mí, qué tarea. Perdóneme, Padre de mi alma, que antes de dejar este tema confiese una falta mía. Sentía cierta piquita con todos los que dudaban de la conversión de los indios, y esta era la mayor con los sacerdotes, porque me parecía que estando tan cerca de Dios por el sacerdocio debían conocer mejor estos secretos de la misericordia que Dios guarda para los indígenas, y no pudiendo probar con palabras, ni siquiera tratar de hacerlo por el respeto debido por una mujer al sacerdote. Tenía afán de que el resultado hiciera salir a Dios bien ante ellos. Digo hacer salir bien, no porque hubiera visto que tuviera mala idea de Dios por eso, sino porque no le conocían esa misericordia tan clara que yo le veía. Dejo esto porque no sabré decirlo con exactitud. Como otra parte, también veía y oía que los indios sentían cierta inquina con Dios, porque los había hecho con menos ventajas que a los otros. Me partía el alma esto y quería probarles que Dios los amaba infinitamente, y de qué modo mejor que con su conversión. De modo que también ante los indios quería hacerlo quedar bien. Dios mío, qué empeño, todavía lo siento, y lo es que yo crea a Dios un necesitado, y no es que yo crea a Dios un necesitado, Padre, lejos de mí al pensarlo así. Es que, como ya lo he dicho, soy loca. Actualmente estoy conmovida al recordar este afán y siento deseo de gritarles a todos lo duro que me parece que tengan de Dios tan pequeñas ideas. Me parece como que debo reivindicar a Dios y reivindicarlo ante su misma creación. En altos y bajos, de dolor y de alivio, de locuras y de calma, fue siempre mi alma en aquellos principios de la obra, pero repito, me sentía muy poco o nada a mí misma.